Y hoy venimos a hablar sobre lo que son la esfera agua o los espíritus marinos. Santo. El nivel agua es uno de los 3 niveles más fuertes. Santo. La esfera agua o los monstruos marinos son uno de los más fuertes que hay. Incluso más fuerte que nivel aire como nivel tierra. Una de las cosas que Jesús hizo fue emudecer los vientos. Porque emudecer algo que no tiene voz. Santísimo no tiene sentido Dios. emudecer algo que no tiene vida. Entonces vemos que ahí mismo Jesús muestra cómo el viento o cómo las aguas tienen espíritu. Los espíritus que estaban operando en el demoniado Gadareno eran los espíritus del agua. De hecho, aquí en República Dominicana, en Sosúa, hay un monstruo marino debajo de las aguas, el cual se llama Atabey, o la catalogan la diosa del agua y de la fertilidad, en los cuales marinos van ahí y le hacen promesas y hacen pactos. Nosotros entendemos que los pactos nada más se hacen a nivel territorial. No, también los pactos se hacen a través del agua. Se hacen pactos satánicos con espíritus del agua, el cual operan y dan también ciertos beneficios a quien lo hace. Porque cuando usted discierne el mundo espiritual, usted se va a dar cuenta quién lo está atacando, de dónde es atacado y cómo pelear o cómo enfrentar ese tipo de ataque. Antigüedad, por ejemplo, aquí en República Dominicana, lo que son los taínos, los indígenas y demás, ellos hicieron pacto con el agua. Santo. Y desde ahí ha venido desempeñándose una serie de espíritus por este mismo tipo de pacto. Entonces, ¿qué sucede? Que estos altares son uno de los más fuertes y operan desde la tierra. En una ocasión a nosotros nos tocó, diría yo por casualidad, estábamos en el malecón de aquí de República Dominicana y pudimos ver cómo un brujo estaba haciendo pacto con las aguas. ¿Qué sucede con esto? Que estos altares de indios son uno de los más fuertes, los espíritus indios son uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque los espíritus indios están muy ligados a lo que es el vudú, Santo. el cual trae muerte y destrucción. Aleluya, gloria al nombre del Señor en este momento especial, en este momento de excelencia. Un momento glorioso delante de la presencia de Dios. Sé bendecido hoy, Dios te bendiga de manera poderosa. Recibe, aleluya, hoy la bendición de Dios a través de Excelencia Cristiana Televisión. Te dije que Excelencia Cristiana es una plataforma que nació en el corazón de Dios para edificar y para bendecir al mundo. Hoy estamos en un segmento especial, en un lugar especial y con cosas especiales de Dios que están aconteciendo. Y hoy no es la excepción. En esta jornada extensa de conociendo el mundo espiritual, hoy hay una palabra que va a transicionar tu mente, tu espíritu y te va a mover a otra dimensión de gloria. Sin más preámbulo, quiero presentar una invitada que es invitada, pero es de la casa. La pastora con Dios y cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga grandemente, ministro Amén. de Dios le guarde. La pastora Johanny Mejía, ya ustedes me conocen. Gloria Y en a el Dios. día de hoy hemos venido para hablar un poquito más sobre el mundo espiritual. Dios mío, oye, se activó ahora el mundo espiritual. Ya se activó, ya hay operaciones en el mundo de los espíritus que van a empezar a acontecer. Prepara tu atmósfera, prepara tu entorno, porque hay una palabra que está ahí en la boca de la sierva de Dios para fluir. Amén. Usted sabe que nosotros nos movemos en 3 esferas. Aleluya. La primera esfera es la esfera aire, el cielo y demás. La segunda esfera es la esfera de la tierra. Y la tercera es el de las aguas. Nosotros conocemos mucho y hablamos mucho a nivel aire, reprendemos en los aires, reprendemos en la tierra. Pero ¿y las aguas? ¿Qué hacemos con la parte de las aguas? Dios. Y hoy venimos a hablar sobre lo que son la esfera agua o los espíritus marinos, cómo se manifiestan, cómo operan en la tierra. Dios mío, muy fuerte es. Amén. El nivel agua es uno de los 3 niveles más fuertes. Santo. El nivel agua es uno de los 3 niveles más fuertes. Y si podemos iniciar con una palabra que está en Apocalipsis, en la cual dice la Biblia que descendió un ángel y puso sus pies entre la tierra y el agua. Dios. Y desde allí dio una orden para que se detuvieran ciertas cosas que iban a venir. Una de las cosas que llama mucho la atención, ministro de Dios, es Gloria a Dios. que nosotros desconocemos mucho lo que es el mundo espiritual. Santo. Desconocemos mucho lo que son las manifestaciones demoníacas y entendemos que nosotros como cristianos pues debemos de estar ignorantes a esto cuando no es así. Dios a través mío. del agua ocurren diversas situaciones y cosas las cuales de una manera u otra influencian Gloria a sobre Dios. la humanidad. Santo. El esfera agua o los monstruos marinos son uno de los más fuertes
que hay. Incluso más fuerte que nivel aire como nivel tierra. Dios mío, desate eso. Ellos operan de manera siligiosa. Pero con un gran potencial en cuanto a poder y autoridad. Santo. Y podemos ver, de hecho, un ejemplo, Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba dentro de la barca hubo una gran tempestad. Una de las cosas que Jesús hizo fue emudecer los vientos. Santo. Porque emudecer algo que no tiene voz. Oh, gloria. No tiene sentido emudecer algo que no tiene vida. Entonces vemos que ahí mismo Jesús muestra cómo el viento o cómo las aguas tienen espíritu. Santo. Y estos espíritus atacan embarcaciones en los mares. Y de hecho, cuando Jesús estaba caminando sobre el mar, dice la Biblia que los discípulos dijeron, un fantasma. Oh. ¿Por qué un fantasma si en el mar no operara eso? Gloria a Dios. Ellos confundieron con un fantasma porque el nivel agua o los espíritus marinos o los monstruos marinos operan desde allí con la finalidad de destruir y con la finalidad de atar a los seres humanos, y muchas veces nosotros ignoramos esto. En el libro de Lucas 8, en el versículo 31 específicamente habla que cuando el endemoniado Gadareno le hizo una petición a Jesús, y la petición era que lo llevara a los cerdos, pero cuando ellos entraron en los cerdos, se desbarrancaron en el agua. Gloria a Dios. Y de allí desaparecieron. No se volvió a hablar más sobre esto porque los espíritus que estaban operando en el endemoniado Gadareno eran los espíritus del agua. Santo. Ellos fueron buscando su agua. Gloria a Dios. Fuerte eso. Bastante fuerte, porque nosotros muchas veces ignoramos esta parte, lo que son los espíritus del agua. De hecho, aquí en República Dominicana, en Sosúa, hay un monstruo marino debajo de las aguas, el cual se llama Atabey. Santo Dios. Que está actualmente a esta fecha. Y Atabey es una diosa, o la catalogan la diosa del agua y de la fertilidad, en los cuales marinos van ahí y le hacen promesas y hacen pactos. Santo. Nosotros entendemos que los pactos nada más se hacen a nivel territorial. No, también los pactos se hacen a través del agua. No. Se hacen pactos satánicos con espíritus del agua, el cual operan y dan también ciertos beneficios a quien lo hace. Entonces sucede lo siguiente, varón de Dios, que a veces nos encontramos bajo ataques y lucha y no sabemos contra quién estamos peleando porque ignoramos estas tres esferas. Una de las cosas que Dios nos manda es a que podamos adquirir conocimiento y conocer, porque cuando usted discierne el mundo espiritual, usted se va a dar cuenta quién lo está atacando, de dónde es atacado y cómo pelear o cómo enfrentar ese tipo de ataque. Santo. Pastora, eso es tan fuerte que ahora que usted ha destapado esto y ha traído a luz, porque es importante que se traiga a luz el conocimiento del mundo espiritual. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Ahora que usted menciona esto, me llama la atención mucho que he escuchado allá de donde provengo sobre los indios de las aguas. No sé, ¿qué usted puede explicarnos referente a unos espíritus que le llaman los indios que operan en las aguas? Amén. Los indios de las aguas o los altares de indios son uno de los más fuertes que hay. De hecho, en la antigüedad, por ejemplo, aquí en República Dominicana, lo que son los taínos, los indígenas y demás, ellos hicieron pacto con el agua. Santo. Y desde ahí ha venido desempeñándose una serie de espíritus por este mismo tipo de pacto. Entonces, ¿qué sucede? Que estos altares son uno de los más fuertes y operan desde la tierra. En una ocasión a nosotros nos tocó, diría yo por casualidad, estábamos en el malecón de aquí de República Dominicana y pudimos ver cómo un brujo estaba haciendo pacto con las aguas. Pudimos ver, mi esposo y yo, cómo un brujo estaba haciendo pacto con las aguas y le estaba pidiendo favores a las aguas y lanzaba algo sobre las aguas. Gloria a Dios. Haciendo pacto. Entonces, muchas veces, yo creo que usted ha escuchado alguna vez que dice, no, tú tienes que ir al río para que te limpies. Santo. Hemos escuchado esos tipos de expresiones. Y esos tipos de expresiones vienen por el hecho de que se le atribuye un poder sobrenatural al agua. Gloria a Dios. Que nosotros a veces como cristianos estamos ignorando. Santo. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que estos altares de indios son uno de los más fuertes. Los espíritus indios son uno de los más fuertes. ¿Por qué? Porque los espíritus indios están muy ligados a lo que es el vudú. Santo. El cual trae muerte y destrucción. Santo. Hay que recalcar que no todos los espíritus tienen una misma asignación.
Cada espíritu tiene una asignación diferente para un objetivo diferente. Santo. Entonces muchas veces nosotros estamos peleando contra algún tipo de espíritu y pensamos, un ejemplo por así decirlo, un espíritu de escasez. Pensamos que un espíritu de escasez se va a mover en un altar indio. No. No se mueve un altar indio. Ese es otro tipo de espíritu que tiene otro tipo de altar y otro tipo de ofrenda para causar un daño sobre una persona. Y para operar diferente. Su modo operandi es muy diferente. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros comenzamos a entender lo que es el gobierno del agua o la esfera agua, comenzamos a comprender también de que hay rituales que se hacen cada cierto tiempo en las aguas. Y nosotros como cristianos lo desconocemos. Rituales los cuales se han activado en contra de nosotros como cristianos, porque una de las cosas que los cristianos hemos ignorado, que el mundo de las tinieblas está haciendo su trabajo en contra nuestra. Santo Dios. Está haciendo su trabajo en contra nuestra. A Dios. Y los únicos que podemos detener eso somos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Cristo y somos quien refleja a Jesús aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros ignoramos esto, entramos en lo que es una franca ignorancia. Lamentablemente. Por eso usted ve, por ejemplo, personas que viven en las costas, las cuales de una manera u otra entran en un tiempo o en una temporada de destrucción o de enfermedad y no saben por qué es esto. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde proviene? Óigame esto es tan fuerte que yo he conocido manifestaciones. Yo he sido testigo de manifestaciones de los espíritus de los indios, del indio del agua. Por ejemplo, en ocasiones, en mi provincia de donde vengo, allá se le rinde culto al indio en las aguas. El espíritu del indio, por ejemplo, hay personas que han asistido a, por ejemplo, actividades en los ríos. Hemos visto gente que van a los ríos y hacen algo que se le llama prillé. Es una comida con diferentes tipos de granos y es un sacrificio que el indio pide. Por eso hay gente que ha ido a los ríos y cuando se ha sumergido en los ríos ha escuchado música. Por ejemplo, los indios operan mucho. Usted tocó un punto muy profundo y es que, por ejemplo, la gente que practica el vudú, y hay una fiesta que le llaman fiesta de palo, y hay gente que ha ido y literalmente, hay gente que literalmente ha ido al río y de repente sus sentidos espirituales se activan y oiga esto, y escuchan a través del agua cómo se activan estos tipos de música. Y escuchan música y dice de dónde proviene el sonido. Hay mucha gente que cuando escuche esto se va a dar cuenta qué es lo que pasa cuando va al río o se sumerge al río. Siente siente un tipo de música, siente un tipo de ritmo y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es que me estoy volviendo loco? No, es que se abrió de repente un portal espiritual y tus sentidos espirituales pudieron percibir. Explícame algo sobre esto. Mira, es que el agua es un gobierno. Gloria a Dios. Así como la tierra tiene leyes y principios y el aire tiene leyes y principios, el agua tiene leyes y principios. El agua es un gobierno y mantiene allí una jerarquía en la cual hay espíritus que gobiernan. Voy a decir algo muy fuerte y lo voy a traer con una demostración bíblica que hemos tenido quizá como mito o tabú, y es sobre lo que son los peces sirenos o sirenas. Santo. Realmente esto es real. Y de hecho lo podemos ver en el libro de Samuel, segunda de Samuel, con el dios Dagón. ¿Quién era Dagón? Mitad hombre y mitad pez. Santo. El punto aquí está que los filisteos eran politeístas, es decir, servían a varios dioses. Santo. Ellos servían a los dioses del agua. Y vemos allí, a través de esta ilustración, que los sirenos son reales y que gobiernan en el agua. Y de hecho también hay otra entidad que pertenece a la tres potencias, que es María Leoncia, el cual era una indígena, el cual también tiene un altar indio, y ella se hace llamar la dueña de los ríos. Santo Dios. Las dueñas de los ríos. Cuando usted se va también al libro de Job, se va a encontrar con algo muy llamado que conocemos mucho, es el Leviatán. Santo. El Leviatán gobierna desde las aguas, no en la tierra. Santo. Entonces, la importancia de esto es usted conocer la separación y las etiquetas de cada espíritu. Porque muchas veces yo estoy reprendiendo un Leviatán aquí en la tierra cuando realmente él no está aquí en la tierra. Santo. Entonces, como que entramos en confusión. Entonces, la guerra espiritual se hace con entendimiento. Si usted no hace la guerra espiritual con entendimiento, yo siempre lo he comparado como cuando usted va a una fiesta y hay una piñata que le vendan los ojos, le hacen dar vuelta para que usted
se mare y usted está dando palo a ciegas. Entonces usted se pasa 20, 30 años peleando contra algo que realmente no es quien lo está atacando. Oh, Dios. Entonces, por eso es importante conocer estas tres esferas, y por eso en el día de hoy, por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios, hemos traído sobre el gobierno de las aguas, porque hemos escuchado mucho sobre lo que está en los aires y sobre lo que está en la tierra, pero pocos hemos hablado sobre lo que opera con sus citas bíblicas en el agua. Oh my God. Y es tan fuerte que en una ocasión yo fui testigo, como le dije, de una manifestación espiritual. Cuando se manifestó el indio de las aguas, se manifestó sobre una persona en su casa. Y cuando se manifiesta el demonio del indio, la persona estaba trabajando en un lugar. Y el indio, los espíritus del indio, le estaban pidiendo un sacrificio y ella se resistió. Y cuando ella fue a su casa, viajó hasta su casa, el indio le decía que tenía que llevarle el sacrificio en la noche, pero sabe que ella no obedeció y el indio se le manifestó. Y cuando el espíritu del indio se le manifiesta, ella empezó a buscar agua en la casa, y después que botó todo el agua y la tiró al piso, ella se tiró al agua. Y cuando se tira al agua en el piso, después que el agua se seca, ella salió por la puerta arrastrándose como una serpiente. Y cuando llegó a un lugar donde había agua, se sumergió allí. Y fue tan fuerte esa manifestación que duró aproximadamente 1 hora sumergida en un agua. La gente dirá, ¿cómo es posible? Es posible. Porque en esta manifestación yo estaba muy asustado porque era adolescente. Y cuando mi hermana y yo vimos esta situación y decía, yo soy el indio de las aguas en la manifestación, y decía, yo soy el indio, pero como nosotros no teníamos conocimiento, en vez de reprender al indio, lo que esperábamos era que el espíritu, después que hacía su manifestación, él salía del cuerpo cuando le daba su gana. Y tuve esta experiencia sin conocer y digo, Dios mío, y es que el mundo espiritual es tan real que mucha gente se ve atrapado por él y no encuentra qué hacer. Por eso vemos tanta gente, pastora, atrapada en este tipo de circunstancias. Y también queremos decirle hoy que el propósito de que usted conozca este tipo de manifestación no es para que incurra en ella, es para que si tú estás siendo afectado y no entiendes por qué los espíritus te llevan al río, no entiendes por qué los espíritus, hay gente de repente que se le entra esta ansiedad de ir al río, y de ir a la hora de la noche. Hay gente que le entra este deseo de ir al agua y no entienden por qué. Y es porque una entidad espiritual lo reclama y lo lleva a este lugar. Amén. El río reclama o las aguas reclaman. Gloria a Dios. Dentro de lo que son las aguas, el gobierno de las aguas, hay pactos ancestrales. Dios mío. Que nosotros muchas veces pensamos que los pactos solamente son territoriales, cuando no es así. Hay pactos ancestrales. Incluso, no sé si usted quizá en algún momento ha escuchado o ha notado que hay familias que todos mueren ahogados. Así es. Todos mueren ahogados. Y es porque estas aguas reclaman el pacto. Dios Así como mío. Un altar territorial pide sangre, ellos piden vida. El agua no pide sangre. A diferencia de los altares territoriales. Por eso dije al principio que cada espíritu tiene una asignación, un objetivo. Las aguas no piden sangre, ellos piden vidas. Ellos no piden que tú le derrames sangre, más bien piden vida. Eso es muy fuerte. Desate eso bien claro ahí. Ellos piden vida. Cuando una persona hace, por ejemplo, pacto, ¿verdad? Hago las dos comparaciones territoriales con el enemigo. Siempre pide sangre de un familiar o pide sangre de cualquier animal. Las aguas no. Las aguas piden vida y ofrendas. Es decir, por eso usted ve personas que ofrendan a las aguas y de cada cierto tiempo van al río o al mar a ofrecer sus ofrendas o a ofrecer incluso a sus hijos. Familiares que son ofrecidos, y por eso usted ve o ha escuchado personas que todos mueren ahogados o personas que le temen a las aguas. Y cuando usted investiga, hace ya lo que es un análisis de esa vida, se da cuenta que hubo algún familiar que de una manera u otra se entregó a las aguas. Porque estos espíritus hacen favores, estos espíritus dan poder también. Aleluya. Entonces, es muy importante saber todo esto. Y la razón de todo esto es que usted pueda hacer guerra espiritual con entendimiento. Poder discernir qué te está atacando. Porque en estos tiempos es cuando más el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muy fuerte. Buscando a quien engañar.
Lamentablemente estamos viviendo dentro de las iglesias una temporada en la cual pareciera como que no tuviéramos a Cristo. Y me refiero a esto porque es donde están malas ataduras, cuando debería ser al revés. Oh my God. ¿Por qué? Por la falta de desconocimiento. Una de las características de los altares indios, a mí me tuve una experiencia con esto, es que las personas que les sirven a los indios, fíjense en algo, cuando hay alguna manifestación en el mundo físico, siempre piden agua. Exactamente. Y si se le da agua, más, nunca se sacian de agua. Nunca se sacian. Nunca se sacian porque es como un pez fuera del agua. Oh, El Dios pez mío. fuera del agua se muere porque no tiene su alimentación, porque no tiene la capacidad de respirar en el agua, es fuera del agua. Entonces, ¿qué se hace? Se le busca un charquito, se le busca una pecerita para que sobreviva. Así mismo son los espíritus del agua. Cuando tienen alguna asignación o cuando poseen a alguna persona, ellos piden agua. Y se mantienen pidiendo agua y usted le da agua y quiere más agua, y quiere más agua, porque están fuera de su causal, está fuera de lo que es su ámbito. Entonces, esto es muy importante saberlo porque cuando usted puede identificar esto, identifica este gobierno, usted sabe cómo accionar con entendimiento. Usted sabe cómo accionar con entendimiento. En una ocasión nosotros nos tocó viajar a un lugar y en la habitación donde nos tocó estar había un altar de los indios. Este altar es muy característico por cómo lleva. No es lo mismo un altar territorial que un altar de indios, de las Gloria aguas. a Dios. Los componentes son muy diferentes y lo que ponen encima también, incluso es más pequeño, porque el gobierno del agua trata de pasar desapercibido. Y pide cosas sencillas. Cosas sencillas que son fáciles de Entre dar, comillas. pero realmente atan más, porque el gobierno del agua my es God. más fuerte Santo. que el territorial y el de los aires. Es el gobierno más fuerte. Fíjese que de hecho, de este mismo gobierno que habla la palabra de Dios, que dice que los muertos, que el mar entregará a quién. A sus muertos. O sea, dando a entender de que ahí en ese lugar hay un espacio en donde están aquellos muertos. Pero perdón, pastora, esto es tan fuerte lo que usted acaba de decir sobre el gobierno que opera en el mar, que haciendo un análisis, el hombre necesita el mar para vivir. El hombre necesita el río. La mayoría de personas en el mundo se sustentan del mar. Así es. En el mar hay una operación donde el hombre por necesidad tiene que ir. Al río el hombre tiene que ir. Y entonces como el hombre, por eso hay gente que hacen pacto porque logran prosperar, logran extraer cosas del río que tú dices. Por ejemplo, escuché en una ocasión a alguien que decía que estaba en un río seco, y dice que los indios le daban oro. Oiga, y dice que él en el río iba y conseguía oro. Y tú dirás, pero ¿cómo así una persona puede conseguir oro tan fácil? Sí, y tú vas al río y tú puedes hacer cavar con una excavadora. Y simplemente ellos van y lo que ellos le piden al río, el río se lo da, le da oro, pues le da prosperidad. Le da peso, y tú dices, pero ¿cómo es que una persona puede? Pero lo que tú no sabes es que detrás de eso hay espíritus que están operando pero reclaman. Ellos dan, pero reclaman. Reclaman más que lo que es territorial. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos tratan de pasar desapercibido. Dios mío. Al tratar de pasar desapercibido, tienen mayor auge o mayor arrastre al momento de cualquier tipo de pacto. Porque como le dije al principio, o sea, ha habido un tabú si existe o no existe la sirena, pero sí hay sirenos, porque la Biblia establece quién era Dagón. Y cuando usted se va a ver quién era Dagón, en la misma Biblia habla mitad pez y mitad hombre. Entonces, ¿dónde va a sobrevivir alguien mitad pez y mitad hombre si no en el agua? Porque es parte del agua. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que estos espíritus, varón de Dios, tienen un potencial tan elevado en lo que es el mundo espiritual, de que se le puede incluso brujerías territoriales para tener efectividad, tienen que ser lanzadas a los mares. Dios mío. Hay brujos, hechiceros, agoreros que para hacer efectividad en cuanto al tipo de brujería que lance, necesitan la ayuda de los espíritus del agua. Un complemento. Necesitan la ayuda porque es mayor jerarquía. El mundo espiritual se maneja bajo jerarquía. Y eso es lo que muchas veces como cristianos queremos ignorar.
Aleluya. Y entre nosotros mismos, como por ejemplo, como cristianos, quizás yo no le respeto a usted como pastor, o usted no me respete a mí como pastora, y no pasa nada. No reconozca su autoridad. Pero en el mundo espiritual eso es imposible. Oh, gloria a Dios. Por eso mismo Jesús dijo que un reino dividido no permanece. no permanecen. Y este principio es tan poderoso que el reino de las tinieblas lo sabe. Y por eso ellos no están divididos. Santo. Porque conocen esto. De tal manera que cuando alguien de mayor jerarquía llega, ellos saben que tienen que irse o tienen que sumergirse. No quizás que usted o yo que queremos tratar de ganar un espacio, de que cuál de los dos quizás tenga más o tenga menos. Entonces, estas son de las cosas que debemos quizás de ver, de que el mundo espiritual es totalmente unido y respeta las diferentes jerarquías y respeta los diferentes niveles. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay brujerías y hechicerías que necesitan de espíritus del agua para poder complementarse y hacer un efecto. Por eso usted ve que hay personas, o usted ha escuchado personas, que cuando hacen cualquier tipo de trabajo lo llevan al mar. Dios mío. Para tratar de tener una efectividad. Oh, gloria a Dios. Es fuerte esto. Es fuerte, es muy fuerte lo que la pastora acaba de decir, porque sabe que nosotros, como le dije hace un rato, necesitamos el mar, necesitamos la playa. Un punto que quería tocarle, pastora, mientras usted hablaba, era, por eso vemos gente que se ahogan tan fácil en los ríos. Tú dirás, pero ¿cómo se ahogó si no tiene profundidad? ¿Por qué se ahogó si estaba en la orilla de la playa? ¿Por qué? Mas, sin embargo, hay gente que cuando entran al agua, tienen una libertad. Y tú dices, pero ¿por qué tiene tanta libertad en el agua? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin embargo hay otros que cuando entran al agua, los espíritus los reciben como sacrificio. Y es tan fuerte, por eso hay que tener cuidado con los niños. Por eso hay gente que viene, por ejemplo, en familia, como bien usted decía, que mueren ahogados. Se han ahogado muchos. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué se ahogan? ¿Por qué mueren en el agua? Y es que esas personas tienen como un compromiso en el agua que ni ellos, y al ellos ignorarlo, ellos mueren fácil. Mire, hay fechas específicas para cada entrega y le voy a dar una así por encimita. Semana Santa. Son más los ahogados que los que mueren en tránsito. Santo. Cuando hay Semana Santa, por lo menos aquí en el país, ¿se cierran algunas playas, sí o no? Sí. ¿Por qué? Si es el mismo mar todo el año. Y asisten personas en otras fechas. Y es lo mismo todo el año. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de una manera u otra hay una influencia espiritual que arrastra y atrae. Incluso hay personas que dicen, que hemos escuchado personas que dicen que ellos sienten que algo los jala hacia abajo. Hay una fuerza que jala hacia abajo, dentro de las aguas. Uno de los grandes misterios que hoy no se ha podido resolver es el Triángulo de las Bermudas. No se entiende cómo aquí pueden tantos barcos perderse y nunca encuentran. Gloria a Dios. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el Triángulo de las Bermudas? Pero claro que sí. Y no hay una explicación del por qué. Hay barcos, de hecho, que están a cierta distancia, pero son atraídos. Y ahí quedan. Y es porque los misterios que porta el mal, los espíritus que están allí, que cada área tiene una asignación de, vamos a decirlo así, de cuotas de almas, las cuales tiene que atraer, porque ellos se alimentan de las vidas. Esa es su alimentación, no la sangre, como dije anteriormente, Aleluya. territorial, sino de las vidas. Santo. Es muy fuerte esto, es muy fuerte saber qué es lo que opera en el agua. Porque de una u otra manera quedamos expuestos al agua. Entonces tú tienes que conocer el mundo espiritual que opera en el agua, porque si te ves en un momento, en X circunstancia, mira esta gente que dice que cuando Jesús y los discípulos, ellos dicen que arribaron hacia la región de los Gadarenos. Oye, es muy fuerte porque la gente a veces no sabe lo que opera. Y es tan fuerte, pastora, lo que usted acaba de desatar ahí, que cuando pase este escenario allá en la región de Gadara, dice que la región de Gadara quedaba opuesta a Galilea. ¿Qué pasa? Cuando Cristo va a Gadara y libera a aquel hombre que estaba poseído por un espíritu que operaba en esta región marítima, esta región
que estaba siendo controlada o porque está así distribuido en el mundo espiritual. Por eso cuando Jesús llega y el Espíritu se manifiesta, le dice: Jesús, sabemos quién eres, porque ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Ahora bien, cuando Cristo libera a este hombre conociendo lo que pasaba ahí, dice que le rogaba a Jesús que lo llevara con él, pero aún Jesús no se lo permitió. Jesús no le permite esto y le dice: más ve y cuéntale a los tuyos. Quiero marcar un principio, pastor, ahí sobre la operación del mundo espiritual que opera en el agua. Jesús, ese principado, sabía que no podía salir de esta región, y Jesús, en su omnipotencia y en su omnisapiencia que operaba en él la divinidad de Dios, entendió claramente y le dio el permiso. Dice que Cristo le dice al hombre: ¿sabe qué? Ve y cuéntale a los tuyos. Pero ahí pasó algo. ¿Qué pasó? Mire lo que pasa ahí en el mundo espiritual. Dice que el gadareno iba por los lugares desiertos. El gadareno dice que andaba en las noches. Y dice, y iba a los sepulcros. Ahora, ¿qué pasa? Este espíritu que gobierna en este territorio, este hombre intentó salir muchas veces. Porque si iba a los lugares desiertos y andaba por los montes en las noches, ¿por qué no salió de la región? No podía salir porque había un espíritu que lo tenía encarcelado en esa región marítima. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo le da la autorización, dice: ve y cuéntale a lo tuyo. El gadareno no era de ahí. Oiga, ¿por qué? Porque dice que después que Cristo le dice que vaya a lo de él, dice que él salió de la región de Gadara y se fue, dice, a Decápolis. Decápolis quedaba opuesto a Galilea y Gadara quedaba en un intermedio. ¿Qué pasa? Dice que él se fue predicando y anunciando el reino de Dios, y dice que la gente se maravillaba escuchando al gadareno hablar por la proeza, por lo que Dios había hecho en él. Entonces hay gente, muy fuerte lo que voy a desatarle ahora. Hay gente que están en regiones. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay personas que están en regiones marítimas, que operan ahí. En la región marítima muchas veces opera lo que es un tipo de prostitución, opera lo que es un tipo, y hay gente que salen de ahí, pero cuando regresan ahí, el espíritu lo posee. Hay mujeres que han salido y hombres que han salido de lugares, por ejemplo, acá en el país, que son lugares marítimos, zona turística de playa, y cuando los espíritus le reclaman, tienen que volver a ese lugar porque están atados con esos espíritus que operan en esas regiones, y aunque ellos salen, tienen que regresar porque los espíritus que operan en esa área los reclaman. Y aunque ellos dicen: no quiero dejar esta vida, pero mientras Cristo no haga la liberación, mientras Cristo, aleluya, no entre y rompa la cadena en esa vida, porque queremos también, pastor, y quiero que usted me señale este punto que es especial, cómo la gente salir de este tipo de espíritu. Lo primero es una renuncia. Oh, gloria a Dios. Lo primero es renunciar. Nosotros a veces tenemos por costumbre decir no recibo. O sea, con tan solo yo decir no recibo no indica de que no pueda llegar. Porque si hay un derecho legal, sí va a llegar. Oh, gloria a Dios. Aunque usted no reciba. Es como el que diga de que no recibo la escasez, pero tú estás en ella. Hay un derecho legal para que la escasez esté operando en ti. Y si tú dices que no recibes, eso no indica de que no. Ahora, cuando tú comienzas a renunciar, ¿qué es renunciar? Renunciar es rechazar. Renunciar es, el mundo espiritual recibe la palabra renunciar como: ya yo no te quiero. Oh, no gloria. te necesito. Uf, mal que eso, pastor. O sea, el mundo espiritual recibe esta renuncia, es como: ya yo no te quiero, no te necesito, abandóname, suéltame. ¿Por qué? Porque debemos recordar que nosotros tenemos algo que es el libre albedrío. Y por eso, perdón, pastora, es tan fuerte esto que hemos visto en las liberaciones que mientras ministramos hemos visto que hay espíritus que dicen que es mía o que es mío. Entonces, explíqueme eso, esa gente que debe de renunciar a esos espíritus que lo tienen atado y que se sienten chantajeados por esos espíritus, que ellos sienten que tienen legalidad en esa vida. ¿Cómo renunciar cuando hay un espíritu que tiene legalidad en una vida? Cortando todo vínculo. Tiene que cortar todo vínculo que permite que haya una legalidad.
Muchas veces esos espíritus dicen, ella es mía, y ya la persona está en Cristo Jesús y todo lo demás, pero su papá o su mamá tiene un altar a nombre de esa persona. Ay, Dios mío. Entonces, el espíritu entiende que tú sigues siendo mía o sigues siendo mío, porque hay un vínculo entre tú y yo, hay un punto de contacto entre tú y yo. Fíjate en esto, cuando el Señor llama a Gedeón, lo primero que hace Gedeón después del llamado es destruir los baales de su papá. Los altares. Oh, no, Dios mío, desate esto Para romper todo vínculo en un futuro. Eso es lo primero. Y si usted fija, el Señor no le dijo a Gedeón, hazlo. Cuando tú lees el texto bíblico, él mismo toma la iniciativa por el conocimiento espiritual. Porque su papá servía a los Baales. Entonces él fue y destruyó los altares donde se reposaba Baal, donde iba Baal a cabeza o a consultar a otras personas. Eso fue lo primero que él hizo. Y en la mañana todo el mundo quedó asombrado, porque evidentemente era un hombre respetable. Era un hombre que nadie se atrevía a tocar su altar. Mas, sin embargo, el hijo, entendiendo el hilo conductor que había, el canal que había entre él y esos espíritus, él lo rompió. Y dice que quemó la estatua de acera. Y fue tan fuerte, pastora, lo que pasó ahí, que se rompió una legalidad que cuando querían castigar a Gedeón por esto, entonces dice el papá, pero si él le dio, que se defienda él. Aleluya. Entonces, dando a entender de que hay vínculos que te unen a ciertas cosas. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy cristiana de hace tanto tiempo, pero si anteriormente, siempre he dicho, tú practicabas brujería y hechicería, ¿qué vamos a hacer con los trabajos que tú hiciste? Tú estás en Cristo, bien, pero los trabajos de brujería y hechicería que tú hiciste antes de venir a Cristo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que cancelarlo. Hay que desactivarlo porque siguen funcionando en el mundo espiritual. El amarre que hiciste por el hombre para que te quisiera y tú estás en Cristo Jesús, ¿qué vamos a hacer con ese trabajo de amarre? Hay que desactivarlo porque sigue funcionando. Eso es muy fuerte, pastora. Perdón, porque la gente, pastora, a veces usa la ignorancia como un factor de beneficio. Escúcheme esto. Hay gente que usa la ignorancia como un factor de beneficio. ¿Por qué? Porque hay gente que se convirtieron, pero la finca que ellos tienen, ellos la compraron con dinero ilícito, con dinero que hicieron pacto. La casa que tienen, no es que tú vas a vender tu casa, escucha con entendimiento, pero tú tienes que renunciar. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque hay gente que solamente ellos quieren el beneficio del pasado, pero no quieren enfrentar la consecuencia. ¿Cómo así? Si espiritualmente tú trabajabas con un espíritu, y esos espíritus, por eso hay gente que cuando viene el evangelio, Dios le quita todo. Tú dirás, ¿cómo así? Y Dios provoca escenario para que pierdan todo, porque lo que ellos poseían, había un espíritu que tenía legalidad sobre su vida y sobre su familia. Fácilmente tú pusiste un negocio, pero ¿a cuántos brujos tú fuiste? ¿Cuántos pactos hiciste en el agua? ¿Qué brujería se echó en el agua a favor de tu negocio? Pero tú ahora estás en la fe, pero tú no has renunciado. Tú no has quemado ese Baal. Tú no has firmado la renuncia y ha ido a Dios y ha hecho pacto nuevo y ha hecho sacrificio nuevo con Dios. ¿Y cuáles son los sacrificios nuevos? Háblenos de los sacrificios nuevos que hay que hacer para quebrantar el pacto, porque mire, le decía que hay gente que no quiere afrontar consecuencias y renunciar a los beneficios. Por ejemplo, para darle el chance a la pastora y nos hable de esto, hay gente, por ejemplo, que tiene un beneficio de lo que recibió cuando servía a Satanás. Tiene un negocio, tiene provisiones. Pero ¿qué pasa? Tú te convertiste a Cristo, recibiste la salvación. Eso lo creemos porque Cristo lo hace. Ahora bien, ¿qué tú vas a hacer con lo espiritual? Porque hay algo que se ve, pero lo que no se ve, cuando esos espíritus empiecen a reclamarte y empiecen a decirte, pero es que tú tienes cosas que me pertenecen, que yo te la di. Entonces hay gente, como le dije, que se quedan con el beneficio material, pero en lo espiritual no renuncian. ¿Qué deben de hacer esas personas, pastora? Mire, ministro, por eso es que dentro de la iglesia hay tantos miembros atormentados. Porque estos espíritus lo han estado reclamando porque descuidaron un altar que anteriormente tenían. Dios. Entonces, simplemente dijeron, bueno, yo me convertí a Cristo, solté el altar, tiré los cuadros afuera y ya. Recordemos que esto es espiritual. Son influencias que usted no ve, pero están. Que de una manera u otra comienza a tener efectividad. Igualmente hay gente que dice, bueno, yo fui a la brujería, a la hechicería, pero yo nunca vi resultado. El punto está que mucha gente ignora que la brujería no se activa de ahora para ahorita. Lleva un proceso y un tiempo determinado para la activación. Oh, gloria. Y hay gente a veces que están dentro de la iglesia
bendecidos, pero quizás es la activación de lo que usted tuvo atrás ya, que se ha activado y usted está mirando hoy los resultados y usted piensa que es Dios, pero no es Dios. Oh my God, oh my God. Hay gente que no entienden esto y usted dirá, pero ¿cómo yo me doy cuenta? Porque son gente que vive una vida desordenada dentro de la iglesia y Dios te está bendiciendo. Y por eso después terminan en el mundo, terminan con el matrimonio roto, con la familia destruida. Y tú dirás, pero prosperó. ¿Por qué prosperó y ahora se le destruyó todo? Porque tú prosperaste, tú hiciste un compromiso atrás y te olvidaste, pero Satanás no olvida. Los espíritus no olvidan. Y si los demonios saben que tú buscabas prosperidad y hiciste un pacto de prosperidad, ¿sabe qué hace él? Cuando él ve que tú te vas a acercar a Dios, lo que hace es que activa el pacto para que tú recibas y te engañe. Entonces de repente provoca un escenario ilícito, porque hay gente aún dentro de la iglesia que están buscando a Dios, pero aceptan negocios de soborno, aceptan negocios que son ilícitos y reciben beneficios y creen que Satanás no tiene legalidad en eso. Claro que la tiene. Mire, varón, esto es tan fuerte que hay personas que van a un brujo hechicero para que se haga rico, para que le prospere, porque le gusta el dinero, se ve una situación y se han dado baño, han bebido resguardo. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso después que tú vienes a Cristo? Todo eso está. Todo eso como un GPS que te ubica en el mundo espiritual. Oh my God, Dios mío. Fíjese que no sé si fue Saqueo o Nicodemo, no recuerdo cuál es el nombre del personaje. Dice la Biblia que él dijo que iba a devolver todo lo que... Saqueo, ¿verdad? Dijo que iba a devolver a quien le había robado. O sea, y a quien le había quitado de más, le iba a dar... se lo iba a devolver cuadruplicado. Fíjese en esto, aquí hay un principio espiritual que nosotros no entendemos. Fíjese cómo Saqueo, cuando va a tener una nueva vida, él pudo haber dejado todo ahí. Ya yo soy un nuevo cristiano, soy una nueva persona. A quien yo le robé no tengo por qué devolverle, porque ya Cristo me perdonó. Pero resulta que él sabía que había un principio espiritual que podía ser reclamado a un tiempo, claro, si él no estaba en la cuenta con la persona que él le quitó. Eso mismo pasa también en el mundo espiritual. Cuando tú, por ejemplo, sirves a ciertos altares o fuiste a ciertos altares o hiciste pacto con espíritu del agua y demás, con tu ir al monte no significa que ya tú estás libre de todo eso. Y digo esto así muy fuerte porque hay gente que entiende, no, yo fui al monte y Dios me liberó. Es un proceso de liberación. Exacto. Porque es una lucha entre el bien y el mal por tu alma. Y eso lo vemos en el libro de Judas, cuando Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás debe pelear por un cuerpo que le pertenece a Cristo? Que anduvo con Cristo y que andó con Cristo porque entendía que de una manera u otra había un derecho legal. Y por eso descendió ese pleito. Dice la Biblia que el arcángel Miguel descendió Dios, a pelear por él. Es muy fuerte. ¿Usted me está entendiendo? Pero perdón, pastora, oiga lo que usted acaba de desatar ahí. ¿Cómo es que Satanás fue por el cuerpo de Moisés? Significaba que había una legalidad porque Dios había dicho a Moisés por cuanto desobedeció. Aleluya. Por cuanto desobedeció, había una legalidad espiritual. Así es, y yo sé que ya estamos terminando, pero esto es muy importante que se sepa, porque una de las cosas que llama la atención aquí de Judas es lo siguiente, y es que fue el mismo Satanás quien descendió. Él no mandó a ningún tipo de sus emisarios ni de sus agentes operativos. My God. Descendió él mismo a pelear. Cuando Satanás va a un lugar a reclamar un cuerpo, es porque ese cuerpo tiene de una manera u otra una autoridad en el mundo espiritual. Porque Satanás no es omnipresente, él no está en todos los lugares. No. De hecho, cuando se van a hacer sacrificios y entrega, él manda emisarios de acuerdo al tipo de sacrificio que se va a hacer. Él manda a sus agentes operativos de acuerdo al sacrificio. Y ya cuando se requiere su presencia, es cuando ya la situación es de una envergadura mucho mayor, una entrega mucho mayor, o para algún tipo de casamiento, que es como pasa. Entonces aquí vemos que él mismo hizo un reclamo. Sin embargo, quien descendió fue Miguel a pelear contra él, y hay una palabra que siempre hemos usado, que Miguel le dice, el Señor te reprenda, y tuvo que huir. O sea, el derecho legal que de una manera u otra él creía o pensaba que podía tener fue desactivado. Entonces, para muchas personas, ya en esta parte final, para muchas personas entienden como que el mundo espiritual no es real, como que el gobierno de las aguas no es real, y realmente yo siempre he dicho, si tú estás estás bajo mucho ataque, estás orando y demás, dile al Espíritu Santo que te revele contra qué tú estás atacando, contra qué tú estás peleando. Porque en el mundo espiritual no funciona dar golpes a ciegas. En el mundo espiritual no funciona decir Anaísa cuando es Santa Marta. Eso no funciona. Aleluya. Vas a seguir siendo atacado por el mismo espíritu, la misma entidad, porque su asignación es que tú te pierdas.
O sea, mucha gente entiende que es matarte dentro de la iglesia. No, porque si te mueres dentro de la iglesia con una vida ordinaria, te va con Cristo. La idea es que usted vaya al mundo y en el mundo decir, bueno, tú estás en mi territorio. Aquí hago y deshago contigo. Aleluya. Ese es el objetivo. Eso es muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte. Esto va a seguir. Prepárate porque estamos bajo una serie de Conociendo el Mundo Espiritual y lo que está pasando es algo muy fuerte. Vamos a seguir fluyendo, está atento. Creo que esto vamos a tener que meterle segunda parte porque es que se abrió una cobertura espiritual, porque hay gente que no entiende la guerra y está ignorando las maquinaciones del enemigo. Así que esto ha sido un segmento especial Conociendo el Mundo Espiritual y seguimos. Así que sigue compartiendo, sigue mirando lo que Dios está haciendo a través de Excelencia Cristiana Televisión. Así que sé bendecido y continúa con nosotros porque hay más de Dios para ti. Dios te bendiga.